Capítulo 1. El último paseo. Isabel Ramírez caminaba por el sendero que serpenteaba a través del bosque, como tantas otras veces lo había hecho desde niña. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas, creando patrones dorados en el suelo cubierto de hojas secas. Pero esa tarde, algo era diferente. El aire parecía más frío, y el silencio, más denso. Tenía 19 años, el cabello largo y castaño, que llevaba suelto, cayendo sobre sus hombros. Sus ojos, de un marrón profundo, solían reflejar curiosidad y alegría, pero esa tarde estaban llenos de incertidumbre. Había crecido en el pequeño pueblo al borde del bosque, y conocía cada rincón de este, o al menos eso pensaba. Mientras caminaba, sus pensamientos vagaban hacia su futuro. Estaba a punto de empezar la universidad en la ciudad, lejos de su hogar, y aunque eso la emocionaba, también la llenaba de un temor que no podía explicar. Tal vez era el miedo a lo desconocido, o quizá una premonición, aunque no lo sabía entonces. El sendero la condujo más adentro del bosque, más allá de donde normalmente se aventuraba. Fue entonces cuando lo vio, un claro que nunca antes había notado. Era un espacio pequeño, rodeado por árboles altos que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. En el centro, había un altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado por símbolos tallados en el suelo, símbolos que Isabel no reconocía. La sensación de ser observada se intensificó. Su corazón comenzó a latir con más fuerza mientras miraba a su alrededor. Fue entonces cuando los vio, disfraces de animales colgados de las ramas de los árboles. Un zorro, un lobo, un cuervo, todos ellos confeccionados con un detalle inquietante. Las máscaras, hechas de madera y cuero, tenían ojos vacíos que parecían seguirla. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esos disfraces la repelía, pero al mismo tiempo, la atraía. Era como si una fuerza invisible la empujara a acercarse. Dio un paso hacia el altar, y de inmediato un mareo la golpeó. Las sombras a su alrededor parecieron moverse, como si el bosque estuviera vivo, respirando a su alrededor. Entonces, lo sintió. Una presencia detrás de ella, tan cercana que podía sentir su aliento en la nuca. Isabel giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el susurro del viento entre las hojas. Su respiración se aceleró. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero sus piernas no respondían a su deseo de correr. Era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. De repente, una figura encapuchada emergió de entre los árboles, su rostro oculto bajo una máscara de carnero. La figura alzó una mano, y el mundo de Isabel se convirtió en oscuridad. Mientras caía al suelo, sintió que su mente era invadida por pensamientos ajenos, una mezcla de pánico y resignación. Su último pensamiento fue una súplica muda: por favor, que esto no sea real. Capítulo 2. El descubrimiento. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una luz fría sobre el bosque. Un grupo de excursionistas, que había salido temprano para disfrutar del aire fresco, se detuvo abruptamente cuando uno de ellos dio un grito. En el claro, rodeado de sombras, yacía el cuerpo de Isabel Ramírez. El cuerpo estaba en una posición extraña, como si hubiera caído de rodillas antes de desplomarse por completo. Su rostro, congelado en una mueca de horror, reflejaba el último momento de su vida. Alrededor de ella, los disfraces de animales seguían colgados de las ramas, moviéndose suavemente con la brisa, sus ojos vacíos observando la escena. La policía llegó al lugar rápidamente, encabezada por el detective Morales, un hombre de mediana edad con un rostro curtido por años de trabajo en casos difíciles, pero nada como esto. Morales era escéptico por naturaleza,
un hombre que confiaba más en las pruebas tangibles que en las supersticiones que abundaban en el pueblo. Mientras examinaba la escena, Morales no podía evitar sentir un escalofrío. Algo en el ambiente del claro lo ponía nervioso, una sensación de que el lugar mismo era antinatural. Los símbolos tallados en el suelo alrededor del altar de piedra no ayudaban. Eran claramente rituales, pero no tenía idea de su significado. Los forenses no encontraron signos de lucha en el cuerpo de Isabel, ni heridas visibles que pudieran explicar su muerte. Era como si su vida simplemente se hubiera desvanecido. Los disfraces y máscaras fueron recolectados como evidencia, aunque nadie en el equipo forense estaba cómodo tocándolos. Cada uno de ellos sentía que algo estaba mal, algo que no podían explicar. El cuerpo de Isabel fue trasladado a la morgue, pero el bosque y el claro quedaron marcados. Los habitantes del pueblo, al enterarse de la muerte, comenzaron a hablar en susurros sobre el viejo culto que, según las leyendas, había utilizado el bosque para sus oscuros rituales. El miedo comenzó a extenderse entre ellos, un miedo que ninguno quería admitir en voz alta. Capítulo 3. Laura Molina, la investigadora. Laura Molina se encontraba en su apartamento en la ciudad, rodeada de archivos y fotografías de casos pasados. A sus 30 y tantos años, Laura había construido una carrera como investigadora privada, especializándose en casos difíciles, aquellos que la policía consideraba resueltos o imposibles de resolver. Pero ninguno de esos casos la había preparado para la llamada que estaba a punto de recibir. El teléfono sonó, rompiendo el silencio del apartamento. Laura, una mujer de complexión delgada pero atlética, con el cabello negro corto y los ojos oscuros y penetrantes, respondió sin pensar. Al otro lado de la línea, la voz de su madre sonaba apagada, quebrada por el miedo. Laura, es Isabel, la encontraron muerta en el bosque. El mundo de Laura se tambaleó. Isabel, la hija de su mejor amiga de la infancia, había sido como una hermana pequeña para ella. ¿Y el bosque? Ese bosque había sido el escenario de la desaparición de Elena, su hermana menor, hacía 10 años. El cuerpo de Elena nunca fue encontrado, y la desaparición había quedado como una herida abierta en la vida de Laura. Con el teléfono aún en la mano, Laura sintió que algo la arrastraba de vuelta al pueblo que había dejado atrás. No podía ignorar lo que había sucedido. Tomó la decisión en un instante. Iba a regresar y descubrir qué había pasado con Isabel, y de una vez por todas, iba a desenterrar la verdad sobre lo que le ocurrió a Elena. Horas después, Laura conducía hacia el pueblo. El paisaje urbano fue cediendo paso a los vastos campos y, finalmente, al denso bosque que bordeaba el pueblo. Al llegar, la nostalgia se mezcló con el dolor al ver los lugares que una vez había amado, y que ahora estaban envueltos en una niebla de miedo y superstición. Su primer destino fue la estación de policía, donde se encontró con el detective Morales. La relación entre ambos fue tensa desde el principio. Morales, acostumbrado a trabajar solo y a seguir su propio juicio, no veía con buenos ojos la intromisión de Laura, aunque sabía de su reputación como investigadora. Sin embargo, aceptó su ayuda a regañadientes, reconociendo que el caso era demasiado extraño para manejarlo solo. Laura solicitó ver el lugar donde encontraron a Isabel. Cuando llegó al claro, su reacción fue visceral. La energía del lugar la golpeó como una ola fría, trayendo recuerdos enterrados de la noche en que Elena desapareció. A pesar de los años que habían pasado, la sensación de pérdida y desesperación seguía siendo tan fuerte como el primer día. Mientras recorría el claro, observando los símbolos y las máscaras ahora guardadas en bolsas de evidencia, Laura sintió que estaba más cerca de la verdad de lo que jamás había estado. Algo en ese bosque estaba profundamente mal, y ella estaba decidida a descubrir qué era, sin importar el costo. Capítulo 4. El Pacto Oscuro.
La investigación de Laura la llevó a indagar en las historias y leyendas del pueblo, muchas de las cuales giraban en torno al bosque y a un oscuro pasado que todos preferían olvidar. Pasó horas en la biblioteca local, revisando viejos archivos y periódicos amarillentos. Lo que encontró fue inquietante. Décadas atrás, el bosque había sido el escenario de numerosos incidentes extraños, desapariciones, muertes inexplicables y avistamientos de figuras encapuchadas que realizaban rituales en la oscuridad de la noche. Los más ancianos del pueblo hablaban de un culto que adoraba a una entidad conocida como el Carnero Negro, un demonio que supuestamente les otorgaba poder a cambio de sacrificios humanos. El culto había desaparecido misteriosamente en algún momento de los años 70, pero las leyendas persistieron. Los símbolos encontrados en el claro coincidían con los descritos en viejos relatos, y las máscaras eran idénticas a las que, según se decía, los miembros del culto usaban durante sus ceremonias. Laura sintió un nudo en el estómago. Todo apuntaba a que el culto no solo había existido, sino que podría haber sobrevivido en secreto, continuando sus rituales en las sombras del bosque. ¿Había sido Isabel una víctima de este culto? ¿Y su hermana Elena? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero las respuestas eran esquivas. Decidida a encontrar pruebas más sólidas, Laura comenzó a entrevistar a los habitantes del pueblo, comenzando con los más ancianos. Aunque muchos eran reacios a hablar, temiendo las represalias del culto o simplemente prefiriendo no revivir viejos horrores, algunos accedieron a contarle fragmentos de historias. De estas entrevistas, surgió un patrón: todos los que habían tenido alguna conexión con el culto habían experimentado desgracias, y muchos afirmaban haber visto las máscaras de animales acechándolos en el bosque. Capítulo 5. Las máscaras vivientes. A medida que la investigación de Laura avanzaba, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Durante una de sus visitas al claro, cuando el sol ya estaba bajando en el horizonte, las máscaras que habían sido guardadas como evidencia desaparecieron misteriosamente del almacén de la policía. Esa misma noche, Laura sintió que era observada desde la oscuridad. Decidió aventurarse en el bosque una vez más, esta vez armada con una linterna y una cámara. Caminó por los senderos familiares, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Las sombras eran más profundas de lo que deberían y el silencio era ensordecedor. No había el usual murmullo de insectos ni el crujir de ramas bajo las patas de los animales nocturnos. Solo un vacío inquietante que parecía absorber todo sonido. Laura escuchó un crujido a su izquierda y apuntó la linterna. Allí, entre los árboles, vio una figura. Era una máscara, la del zorro, pero no estaba colgada de ninguna rama. Flotaba en el aire, su mirada vacía clavada en ella. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que el miedo la paralizara. Levantó la cámara y tomó una foto, pero cuando bajó la cámara, la máscara había desaparecido. Durante los días siguientes, las apariciones de las máscaras se volvieron más frecuentes. Laura las veía en los lugares más inesperados, reflejadas en los espejos, en las ventanas de las casas, e incluso flotando sobre su cama mientras intentaba dormir. Lo peor era que nadie más parecía notarlas, lo que la llevó a cuestionar su propia cordura. ¿Eran reales, o su mente estaba jugando trucos crueles? Sin embargo, la sensación de ser observada nunca la abandonó. Sabía que algo estaba siguiéndola, algo que no era humano. Las máscaras parecían tener voluntad propia, moviéndose en sincronía con el terror creciente que Laura sentía en su pecho. Capítulo 6. Los secretos del pueblo. El miedo en el pueblo se hacía cada vez más palpable. Los habitantes evitaban el bosque y algunos incluso comenzaron a abandonar sus hogares. Laura, en su búsqueda de respuestas, decidió confrontar a quienes parecían saber más de lo que decían. Una noche, fue a visitar a don Ricardo, un anciano que vivía en las afueras del pueblo.
Se decía que había sido uno de los líderes del culto antes de que desapareciera, aunque él siempre había negado cualquier implicación. Su casa, rodeada de árboles viejos y casi en ruinas, era el lugar perfecto para los secretos oscuros. Don Ricardo, un hombre de cabello blanco y ojos oscuros y penetrantes, la recibió con una mezcla de desdén y curiosidad. No era común que alguien se atreviera a buscarlo para hablar del culto. Al principio, se mostró reticente a hablar, pero Laura, con su determinación y amenazas veladas, logró sacarle algo de información. El anciano confesó que el culto había sido real, y que había logrado sobrevivir en las sombras, llevándose a cabo en la clandestinidad. Según él, el carnero negro no era solo una leyenda, sino una entidad poderosa que había hecho un pacto con el culto. A cambio de sacrificios, el carnero les otorgaba longevidad y poder, pero a un precio terrible, la necesidad constante de nuevos sacrificios. Laura sintió una mezcla de horror y alivio al escuchar las palabras de don Ricardo. Al fin tenía una confirmación de que lo que estaba enfrentando era real. Pero también comprendió que estaba en un peligro mayor de lo que había imaginado. Si el culto seguía activo, ella podría ser su próxima víctima. El encuentro con don Ricardo dejó a Laura con más preguntas que respuestas, pero también con una resolución renovada. Sabía que, para detener al culto y evitar más muertes, tendría que enfrentarse al mal cara a cara, y que esto podría costarle la vida. Capítulo 7. La conexión familiar. Laura descubre que su abuela fue una de las iniciadas en el culto, y que su hermana Elena fue sacrificada en un ritual fallido. Ahora, el culto busca completar el ritual utilizando a Laura como el sacrificio final. Laura huye del claro donde descubrió la verdad sobre su familia y el culto, pero el bosque se transforma en una trampa mortal. La noche cae rápidamente, y la oscuridad se convierte en su peor enemiga. A medida que corre, escucha el crujido de hojas y ramas tras ella, sonidos que no pueden ser de animales ordinarios. Las sombras parecen moverse con vida propia, y las máscaras de animales aparecen entre los árboles, sus ojos vacíos reflejando la luz de la luna. La respiración de Laura es errática, su corazón late con fuerza mientras intenta encontrar un camino de salida. Pero el bosque parece cambiar a su alrededor, confundiéndola y llevándola en círculos. El pánico se apodera de ella cuando se da cuenta de que las figuras encapuchadas del culto, con sus máscaras grotescas, la están acorralando, cada vez más cerca. Laura tropieza y cae, rasgando su piel contra las raíces expuestas. El dolor es agudo, pero la adrenalina la obliga a levantarse y seguir corriendo. Sabe que no puede detenerse, que el menor error le costará la vida. A lo lejos, ve una luz débil, quizás una esperanza de salvación. Pero mientras corre hacia ella, una figura con la máscara de carnero se interpone en su camino. El sonido de un cántico bajo y gutural resuena entre los árboles, el mismo que Isabel escuchó antes de morir. Laura se da cuenta de que no está corriendo hacia la libertad, sino hacia el altar del culto, el lugar donde todo comenzó. Con un último esfuerzo, gira y cambia de dirección, pero el bosque parece vivo, conspirando contra ella. Las ramas se enredan en su cabello, arañan su rostro, y las raíces se alzan para hacerla tropezar. La figura del carnero aparece una y otra vez, siempre delante de ella, como si jugara con su mente. Laura siente que la energía la abandona, que sus fuerzas se desvanecen. Finalmente, se encuentra de nuevo en el claro, rodeada por los disfraces y máscaras, que ahora parecen flotar en el aire, moviéndose con una voluntad propia. Laura,
exhausta y aterrorizada, se da cuenta de que ha caído en una trampa desde el principio. Las máscaras la rodean, y las figuras encapuchadas emergen de las sombras, formando un círculo a su alrededor. El carnero negro se adelanta, su presencia opresiva haciendo que el aire parezca espeso. Laura siente el frío toque de algo inhumano en su piel, una sensación de vacío que le roba el aliento. Su visión se oscurece, y lo último que percibe es el rostro sin vida de una máscara de zorro mirándola fijamente. Sus pensamientos se desvanecen en un torbellino de terror y desesperación. No hay escapatoria. Laura se encontraba de rodillas en el suelo, su respiración entrecortada y su cuerpo temblando de miedo. La linterna que había traído estaba apagada, y la oscuridad del claro la envolvía como una manta opresiva. Frente a ella, en el centro del círculo de máscaras y disfraces, estaba la figura del carnero negro. El demonio no era una mera ilusión ni una sombra vaga. Tenía la forma de un hombre alto y musculoso, pero su cabeza era la de un carnero, con cuernos retorcidos y ojos rojos que brillaban con una intensidad inhumana. Su piel era oscura, como si absorbiera la luz, y emanaba un calor sofocante que hacía que el aire alrededor de él vibrara. Laura intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Estaba atrapada, paralizada por el terror y por una fuerza invisible que la mantenía en su lugar. Podía sentir cómo su corazón latía tan fuerte que amenazaba con estallar en su pecho. Carnero negro, con una voz profunda y gutural, que resonaba en los oídos de Laura como un eco cavernoso, finalmente, has llegado, Laura Molina. Te he observado durante mucho tiempo. Laura, con la voz temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas de pánico, ¿quién? ¿Qué eres? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Carnero negro, inclinándose hacia ella, sus ojos brillando con una malicia oscura, yo soy el carnero negro, el dios que este bosque adora, el que alimenta su oscuridad. Tu familia y tu pueblo han estado bajo mi sombra por generaciones, y ahora, eres tú quien debe pagar el precio. Laura, tratando de levantarse, pero cayendo de nuevo al suelo, su voz se rompe en sollozos. No, esto no es real. No puede ser real. Carnero negro, riendo suavemente, un sonido que resuena con un eco distorsionado. Ah, pero lo es, Laura. Esta es la realidad que tantos han intentado ocultar. Este es el precio de la ambición de tu linaje. Tu hermana fue solo el comienzo. Ella me pertenecía, y tú también lo haces. Laura, desesperada, tratando de razonar con la criatura, por favor, no. Yo no hice nada. Yo solo quiero saber la verdad. Solo quiero encontrar a mi hermana. Carnero negro, con un tono de burla, tu verdad, Laura, es que estás destinada a mí. Desde el momento en que naciste, tu destino estuvo sellado. Has caminado por el sendero que yo tracé para ti, cada paso te ha traído más cerca de este momento. La verdad que buscabas es esta, tu vida siempre me ha pertenecido. Laura, gritando, sus manos temblando mientras intenta levantarse de nuevo, no. No soy tuya. No puedes tenerme. Carnero negro, extendiendo una mano hacia ella, una garra negra y afilada que se cierne sobre su rostro. Oh, pero ya te tengo, Laura. Ya no hay escapatoria. No habrá más mentiras, ni más ilusiones. Solo quedará la oscuridad y mi poder sobre ti. Laura sintió como la garra rozaba su mejilla, su tacto era ardiente y la quemaba como un hierro al rojo vivo. El dolor la hizo gritar, pero su voz se perdió en la noche, ahogada por el peso de la desesperación. Intentó apartarse,
pero era inútil. Sabía que había llegado su fin y que ninguna súplica la salvaría. Laura, susurrando, con las lágrimas corriendo por su rostro, por favor, no, por favor. Carnero negro, sus ojos brillando con un fuego inhumano, tu sufrimiento solo está comenzando, Laura. Pero no te preocupes, pronto serás una con el bosque, una con la oscuridad, para siempre. Con esas palabras, el carnero negro alzó su garra y la colocó sobre la frente de Laura. En un instante, todo el miedo, el pánico y la angustia se intensificaron hasta un punto de quiebre. La oscuridad se tragó su mente, y con un último grito de terror, Laura sintió como su alma era arrancada de su cuerpo. El bosque se sumió en un silencio absoluto, solo interrumpido por el eco lejano del viento. El cuerpo de Laura quedó inerte en el suelo, su rostro congelado en una expresión de horror eterno. El carnero negro desapareció en la oscuridad del bosque, dejando atrás solo un susurro en el viento y una presencia que nunca desaparecería del claro.